Pues bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a hablar del desastre alemán en Champions. Esto es la pizarra de la Bundes. Pues bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a este jueves de noviembre, podríamos decir, jueves post jornada 5 de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Y sobre todo vamos a hablar de una cosa que es este, quizás podríamos llamar desastre en esta fase de grupos por parte de los conjuntos alemanes en esta Champions League, ¿no? Hay que recordar que la temporada pasada pasaron los cuatro de grupos, los cuatro clasificados a esa fase de grupos pasaron a octavos de final. Recordemos que pasó el Dortmund como primero, también pasó el Bayern como primero. En el otro caso, por ejemplo, el Leipzig pasó como segundo, también lo hizo así el Borussia Mönchengladbach en grupos también muy difíciles en esa fase de grupos. Pero esta temporada, por desgracia, pues les está costando mucho más a los equipos alemanes. El único equipo clasificado es el FC Bayern München, que al final ha competido en un grupo en el que quizás sus rivales serán un poco más inferiores. El Benfica, básicamente por la plantilla que tiene, que es un poco peor a la del FC Bayern München, y sobre todo el FC Barcelona, que está en este periodo tan convulso ahora mismo, con la salida de Koeman, con la llegada ahora mismo de Xavi Hernández al banquillo. Y realmente pues el Bayern ha sido totalmente dominador en este grupo donde también estaba el Dinamo Kiev. Pero vamos a hablar de los otros equipos que quizás no lo han hecho también en esta fase de grupos. Hablemos primero del Leipzig, ¿no? Que el Leipzig al final tiene aún las opciones vivas para colarse en esas 16avos de final de la UEFA Europa League. Recordemos que al final compite en un grupo muy difícil donde había dos equipos que a priori iban a pasar sí o sí. En este caso el Manchester City y también el PSG. Quizás también por eso podemos achacar este especie de no clasificación del Leipzig, que era lo más normal que pasara esto, que al final el Leipzig intentara pelear ese tercer puesto. Y es verdad que el Brujas de la Jupiler Pro League se lo ha puesto muy difícil porque es un grandísimo equipo, ha competido muy bien en esta fase de grupos. Le ganó el Leipzig 1-2 en el Red Bull Arena, compitiendo muy bien, siendo muy superior. El otro día es verdad que el Leipzig lo hizo muy bien en el campo del Brujas, ese 0-5, convenciendo mucho. Sobre todo el gran nombre propio del Leipzig esta temporada en Champions y también en Bundesliga, ¿por qué no?, es el de Christopher Nkunku, que lleva 7 goles en la fase de grupos de la Champions League, siendo al final un jugador que no deja de ser un media punta, no deja de ser alguien que no es delantero, pero que ha mejorado mucho sus números de cara a puerta, tanto en Bundesliga como en la Champions League. Y realmente quizás es la buena noticia de este Leipzig, que se lo jugará todo en la última jornada de esta fase de grupos contra el Manchester City en el Red Bull Arena. Partido muy complicado. Es verdad que el City ya es primero de grupo, que ya no se juega nada, pero tampoco lo hará el PSG en el Parc des Princes, donde tendrá que enfrentarse al Club Brujas. Mismos puntos ahora mismo. Es verdad que la diferencia de goles es favorable al Leipzig, básicamente porque es la diferencia particular. Ganó por un gol el Brujas, ganó por 5 de ventaja el Leipzig en la vuelta, así que tiene las opciones. Si consigue sacar un buen resultado, o al menos no consigue perder y tampoco gana el Brujas, de pasar, depende de sí mismo. Entonces es una buena noticia para al menos competir en esta Europa League. Si bien es cierto, ha habido un declive en el rendimiento de este Leipzig, ¿no? Porque la temporada pasada, como bien sabéis, al final compitió hasta octavos de final, perdió contra el Liverpool de Jürgen Klopp, que era un rival muy difícil, y realmente hace 2 campañas estuvo en esa semifinal, de esa final a 8 en Lisboa, a punto también de hacer algo grande, ¿no? De meterse en una final de la Champions con Julian Nagelsmann en el banquillo. Recordemos que le ganó al Atlético en esos cuartos de final, ese 1-2 con ese gol de Tyler Adams, luego ya ese 0-3 con varios errores también de Gulaxi en el partido, que acabaron condenando al Leipzig contra un PSG que al final perdería la final contra el Bayern. Pero realmente es verdad que ha habido como una especie de paso atrás, digamos, del Leipzig, aunque es verdad que este año quizás la eliminación se veía venir y era algo totalmente lógico. Lo que sí que no era lógico totalmente es el caso del Borussia Dortmund, ¿no? Que el Borussia Dortmund, como bien sabéis, temporada pasada, cuartos de final, pues estuvo a punto de poner en aprietos a alguien como el Manchester City. Es verdad que en la ida 1-1, en la vuelta consiguió ganar el conjunto de Pep Guardiola en el Signal Iduna Park. Aún es cierto que le puso emoción Jude Bellingham con ese gol en la primera parte, golazo por la escuadra. Se puso todo de cara, finalmente el conjunto de Inter no pudo clasificar. Pero realmente es verdad que, viendo un poco la trayectoria de los últimos años, es verdad que ha tenido esos pasos también por Europa League desde aquella mítica final del 2013. Ha habido temporadas más malas, más buenas,
pero realmente en este grupo, que a priori no parecía del todo difícil o tan desfavorable para un Borussia Dortmund, pues quedas eliminado en el quinto partido de la fase de grupos, ya definitivamente, y te vas condenado a la Europa League. Si bien es cierto, es que al final el Dortmund ha tenido varias circunstancias, ¿no? La primera quizás es que ha llegado también un nuevo entrenador, que es un equipo que aún no está del todo hecho, y por ahí pueden haber ciertas fisuras en partidos importantes. Arrancó bien la fase de grupos ganando al Besiktas, luego pasó lo de la victoria en casita tranquila por 1-0 frente al Sporting de Lisboa. En Ámsterdam, por supuesto, pues fue una masacre total del Ajax de Erik ten Hag. En la vuelta en el Signal Iduna Park arrancaron bien las cosas, pero el hecho de quedarse con uno menos por la expulsión de Mats Hummels complicó todo en la segunda parte, y finalmente creo que el Ajax fue superior tanto en la ida como en la vuelta de esta fase de grupos, y finalmente en el partido de ayer del Dortmund pues totalmente superior el Sporting de Lisboa, con un gran Pedro González, es un auténtico golazo el que marca también, y realmente yo creo que al final se ha juntado eso, ¿no? Un equipo que aún no está del todo hecho, que es verdad que en Bundesliga está bien porque está a un solo punto del Bayern, pero si veis habitualmente al Borussia Dortmund, veis que muchos de esos puntos se sacan en los minutos finales de cada partido. Se sufre mucho como espectador del Borussia Dortmund, y realmente cuando estás sufriendo tanto, cuando no ganas tan sobrado, puede ser que la moneda te caiga de otra forma, y es lo que le ha pasado en esta fase de grupos también al conjunto de Marco Rose. Se ha juntado también, por supuesto, la lesión de Erling Braut Haaland. Quizás con Haaland esta eliminación no se hubiera dado. Es verdad que estuvo sí en la ida en el Johan Cruyff Arena en Ámsterdam frente al Ajax, pero finalmente tampoco ha podido contar en estos partidos de después, y el equipo obviamente lo ha notado porque al final no deja de ser su estrella, y cuando Haaland no está, el Dortmund sufre una barbaridad. Pero es que además también se ha juntado que quizás ha jugado una fase de grupos con dos equipos, que a priori eran el Ajax de Erik ten Hag y obviamente también este Sporting de Lisboa, que eran dos equipos que podían ser un poco tapados, pero creo que están destinados a ser dos de las sorpresas de esta competición. Y ya no digo solo en fase de grupos, sino que quizás también, ¿por qué no pueden tener unos octavos favorables y colarse en instancias más finales de esta Champions League? Porque realmente se han demostrado, ¿no?, que estos dos conjuntos pues son conjuntos que pueden hacerle daño a cualquiera, sobre todo en el caso del Ajax, que después de una campaña estupenda en la 18 y 19 se descompuso un poquito, obviamente por las ventas de los pilares de ese equipo, como De Ligt, como De Jong, como el propio Van de Beek, y realmente se ha habido reconfigurar esa plantilla Erik ten Hag, también la dirección deportiva del Ajax, con gente nueva, como gente como Antony, con la llegada de este año de Sebastián Haller, que está siendo el pichichi junto a Lewandowski de esta fase de grupos, con 9 goles, se dice pronto, 9 goles en 5 partidos. Y realmente pues el Ajax, que vuelve a ser un Ajax muy peligroso, y creo que puede dar también la campana a esta campaña. Y más de lo mismo con un Sporting que venía de ganar la Liga Portuguesa el año pasado, después de muchísimos años sin hacerlo, y realmente era un conjunto que a priori era un tapado y se podía dar alguna sorpresa. Vamos a hablar ya del Wolfsburgo también, porque quieras o no, el grupo del Wolfsburgo quizás es de los más igualados que hay. Lille, Salzburgo, Sevilla, obviamente Wolfsburgo. Es verdad que el Wolfsburgo, como sabéis, arrancó súper bien la Bundesliga, siendo líder tras 4 jornadas, pero es verdad que jugando contra equipos que a priori no eran del todo top en la liga. Le ganó al Hertha, le ganó al Greuther Fürth, le ganó también, podríamos decir, al Leipzig. Quizás sí que este era un poco más difícil, pero realmente quizás ese inicio tan bueno, luego se vio que la plantilla no estaba tan bien como parecía al inicio con Van Bommel, y fue el primer destituido, como sabéis, de la Bundesliga. Llegó Kofel, el equipo se recompuso ciertamente, sobre todo ha recuperado un gran nivel de Lucas en Mecha, pero en esta jornada pues perdió en el Pizjuán contra el Sevilla 2-0, y se le complican las cosas. Aún tiene opciones obviamente el conjunto de Florian Kofel. Se tendrá que dar todo en la última jornada, no dependen de ellos mismos, ahora mismo son los últimos de grupo, pero aún tienen posibilidades si sale una buena carambola, ¿no? Realmente yo creo que en el caso del Wolfsburgo sí que podía ser uno de ellos que pensáramos. Yo sinceramente pensaba que no iba a pasar la fase de grupos. Sinceramente, cuando salió el bombo, creo que no era de los... Es que no sé si decirte que era de los que tenía más dudas, sobre todo por Van Bommel, el entrenador. Ahora mismo queda una jornada, se ve bastante complicado, y realmente yo creo que bueno, no dependen de ellos, tienen que ganar su partido y ver lo que pasa. Si ganan su partido, lo más probable es que estén también en Europa League, lo que sería bastante bueno para el conjunto de Florian Kofel, y es a lo que aspira. Pero es verdad que si analizamos las últimas campañas comparado a esta, a nivel europeo, vemos que la Bundesliga quizás ha salido un poquito más
perjudicada este año. Ahora mismo, cuando suba el vídeo se estarán jugando también los partidos de Europa League. Se está jugando ahora mismo ese Bayer Leverkusen-Celtic. Bueno, Celtic de Glasgow, Bayer Leverkusen. Está ganando el Bayer Leverkusen 1-0 de momento. Así que bueno, si en el caso de ganar se clasificaría ya también para la siguiente ronda de la Europa League. El Frankfurt hoy se la juega frente al Royal Antwerp. Si consigue la victoria, estará en la siguiente fase también. Así que bueno, esperemos que este papel un poco mediocre, digamos, de los equipos alemanes en Champions, a excepción del Bayern, que lo ha ganado absolutamente todo, pues se pueda compensar con una buena actuación este año en Europa League. Lo más probable es que obviamente estén Leverkusen y Frankfurt en la siguiente fase, también lo estará el Dortmund, y estaría bien que si no se clasifican para la siguiente ronda, obviamente, en caso del Wolfsburgo también estaría bien que estuviera en la Europa League, y por qué no, también no estaría mal que estuviera el Leipzig, que se lo va a jugar todo en la última jornada. O sea que podríamos tener un equipo solamente en la Champions, que sería el Bayern, y luego en el otro caso pues tendríamos casi 5 equipos alemanes en la Europa League, así que igual nos mudaremos a los jueves aquí en la pizarra de la Bundes para hacer más directos. Pero bueno, simplemente era reflexionar un poco sobre este bajón, podríamos decir, a nivel internacional de los equipos de la Bundesliga. Creo que siguen teniendo un grandísimo nivel, que juegan a un ritmo muy alto, pero que este año en la fase de grupos, pues por una circunstancia o por otra, no han podido pasar a la siguiente ronda, octavos de final, gran parte de los equipos alemanes. Así que nada, era hacer un poco una reflexión. No sé qué pensáis vosotros desde vuestras casas. ¿Habéis visto este bajón de rendimiento a nivel europeo? Obviamente yo creo que del Leipzig sí, también obviamente del Dortmund, por supuesto, y del Wolfsburgo quizás no esperábamos tanto como se está viendo ahora mismo. Así que nada, nos lo dejáis en comentarios y nos podéis seguir en redes sociales en @pizarrabundes, tanto en Twitter como en Instagram. Tenemos Twitch, tenemos TikTok, tenemos membresía, y lo más importante de todo, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.